García, consultora mexicana en comunicación estratégica, y a Robert Valencia, periodista, especialista en relaciones internacionales y relaciones públicas, estudios latinoamericanos. Señora Valencia, señora García, bienvenidos, gracias por acompañarme. Muchas gracias por la invitación. Bueno, igualmente, gracias. Arranquemos por decir, yo no sé si podemos decir que los exit polls, las encuestas previas fallaron, Maite. Se daba una elección sumamente apretada. Es más, llegamos incluso en algún momento a hablar de un voto finish. Y no es tan apretada. Hay un margen, hay una diferencia importante entre los candidatos. Sí, efectivamente, bueno, sabemos que las encuestas de alguna manera son proyecciones que se hacen, sin embargo no determinan lo que va a ocurrir el día, ¿no? Sabemos que existen muchas personas que determinan su voto en el último momento y que, bueno, a final de cuentas las encuestas lo que están haciendo es de alguna manera sondear, de alguna manera ver, pero bueno, nos damos cuenta que efectivamente en este caso pues las encuestas no le daban un margen incluso a Kamala Harris. Sin embargo, nosotros como consultores observábamos la elección y cómo iba caminando todas las dos campañas, tanto la de Harris como la de Trump, y coincidíamos nuestra gran mayoría en que Trump iba a vencer en esta ocasión, como ha ocurrido, incluso y con Maite, los estados ahí te bisagra. pregunto, ¿hubo algún tema en el último momento que haya sido determinante para que ese voto se haya inclinado hacia los republicanos? Bueno, efectivamente, yo creo que hay varias cosas que habría que considerar. Por un lado, por supuesto, la polarización que ha existido, ¿no? Este discurso de miedo que Trump maneja muy bien, un discurso también con odio, que también lo maneja muy bien, lo ha hecho desde la anterior campaña, cuando él resultó presidente, no lo dejó de hacer en todos estos años, y bueno, pues ahí tenemos el resultado. Pero también, por otro lado, los temas sobre los que él estaba hablando creo que eran como muy claros, muy precisos. Creo yo que Kamala le faltó poner un poquito más estos temas en la agenda que no manejó. Lo acabamos de escuchar con la breve introducción que ustedes dieron, en la que hablaban de, además, no de solo de los estados bisagra, sino, por ejemplo, en el caso de recuperar las zonas rurales. Pero también muy interesante el ver cómo las mujeres votaron a Trump, ¿no? Sí, y eso ya lo vamos a ir como diluyendo y lo vamos a ampliar un poco esos temas. Pero, Robert, tengo que preguntarte, entre los estados péndulo, los estados bisagra, ¿alguno que te haya sorprendido, alguno que haya cambiado su posición? Por ejemplo, antes se consideraba que Florida era uno de los estados péndulos, ahora ya claramente se lo puede decir como un estado republicano. Sí, totalmente. La Florida yo creo que ya no es el estado púrpura como lo conocemos desde hace algunos años, particularmente desde el año 2000, que fue para mí el parteaguas de lo que es la política actual estadounidense con la decisión de Gore versus Bush. Pero la sorpresa de la noche de ayer fue Pensilvania. Pensilvania fue o era la joya de la corona, porque tanto Trump como Harris ocuparon la gran mayoría de su tiempo haciendo campaña, sin hablar la cantidad de dinero que la campaña de Harris invirtió en Pensilvania, el de utilizar al actual gobernador Josh Shapiro, demócrata, que es popular dentro del electorado de Pensilvania, y aún así no logró recolectar los votos suficientes para llevarse ese estado. Incluso, como ustedes recordarán, en la correría que hubo en el Madison Square Garden, en esta concentración, en donde un comediante que sirvió de telonero para Donald Trump había hecho este chiste malintencionado en contra de los puertorriqueños. Y la campaña de Kamala Harris creyó que con los puertorriqueños que vivían en áreas urbanas como Filadelfia y Allentown sería suficiente para lograr la victoria en ese estado. Pero realmente, si bien los latinos sí votaron a favor de Harris en el estado, no fue suficiente, realmente, no lo fue. Y en otros estados, pues los hispanos mostraron su apoyo, pero para mí Pensilvania mostró la importancia de lo que fue la noche de ayer. Pero ahí, Robert, cuando tú hablas del voto latino, estamos hablando de que la mayor concentración de latinos se encuentran en la Florida, y la Florida es
netamente republicana y le votan a Trump. Es decir, ese voto y cómo entender que justamente se trataba de direccionar el mensaje de fuerza, de crudeza que tenía Donald Trump hacia los latinos. Y pues lo dijo, aparte de este chiste, muy mal chiste, que no entiendo por dónde fue, de este comediante sobre Puerto Rico. Recordemos también esa frase desafortunada del presidente en donde hablaba que los haitianos se comen a las mascotas, y es decir, o sea, tuvo varios desaciertos con la comunidad latina y a pesar de eso lo votan. Porque lo acaba de señalar Maite perfectamente, y también tú lo señalaste, Ana María, la economía, el saber explotar el miedo, este miedo de la otredad que existe en los Estados Unidos, este cambio demográfico, el repetir, y es que esto es algo que es curioso, muchos nos alarmamos de las repetidas ofensas de Donald Trump en decir que los inmigrantes o las personas que no son blancas están contaminando la sangre estadounidense. Aunque suene descabellado, fue el mensaje que funcionó, esta creación, el crear miedo hacia el otro, hacia la persona que no es considerada estadounidense. Y dentro de los hispanos hay que decirlo, no lo voy a decir de manera científica, pero sí hay un cierto ADN en nuestro sistema del sistema de castas que existe en Latinoamérica. El de que hay una persona que es menor que yo, que tiene un rango menor que yo soy una persona de bien, mientras que el inmigrante que cruza la frontera es un malandro, es una persona que no tiene intenciones, que está desatando la violencia, cosa que no es cierto y que lo han dicho incluso el FBI, que el crimen no está en alza como lo quería pintar Donald Trump, pero crear esa narrativa fue precisamente lo que dividió a los latinos y le dio la victoria a Donald Trump. Él supo jugar con ese miedo. Y Robert y Maite, aquí ustedes han hablado de crear una narrativa del miedo, pero veía un análisis y les quiero compartir, no sé si ustedes coincidan, en que habla de que la gente cada vez está más cansada del movimiento woke, de la locura irracional del feminismo violento, de la degradación del concepto de familia, de las calles oliendo a marihuana. La visión progre se volvió más autoritaria que la de aquellos a quienes ellos mismos critican. Es decir, no es únicamente una narrativa del miedo, sino quizás en algunos temas estamos en una línea ya tan delgada, ya que se ha cruzado para cualquiera de las partes, que esto tiene agotado a una gran mayoría. Y lo estamos viendo también en Europa y lo podemos estar empezando a ver en la región latinoamericana. No sé qué opinas tú, Maite. Maite, está en silencio. Perdón, listo. Les voy a comentar lo que dice Slavoj Zizek. Dice que el voto por Trump puede ser visto como una forma de resistencia ideológica contra la globalización y la idea de igualdad social, percibida como una amenaza para la identidad y la soberanía nacional. Sin embargo, esta resistencia, nos dice él, puede ser una forma de falsa conciencia que distrae a las personas de los verdaderos problemas estructurales económicos que enfrentan. Y bueno, esto nos explica un poquito también de qué es lo que ocurrió precisamente entre este voto de mujeres, de latinos, de los jóvenes, de aquellas personas sin título universitario que votaron a Trump. Evidentemente, hoy más que nunca, la sociedad está en este momento de una gran polarización, de una gran desafección. Es poco las noticias a las que acceden o buscan. Lo vemos mucho hoy, sobre todo en los jóvenes, el no estar buscando la noticia de medios que realmente les formen una opinión de manera correcta. Y Trump decía, no hablando de los medios, que los medios no hacían otra cosa sino producir falsas noticias o fake news, y que la única forma de tener noticias era a través suyo. Y él lo ha hecho en este sentido muy claro, ¿no? Cuando sabe que la gente está en esta desafección, en esta polarización, con este miedo, con esta resistencia ideológica, con todo lo que sabemos que está ocurriendo, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Por supuesto
que él se vuelve el vocero de las multitudes, pero además del vocero, el que también genera la noticia al mismo tiempo. Es un fenómeno muy singular y lo vuelvo a repetir. Él no cambió su mensaje, de hecho ni siquiera su lema de campaña fue diferente. Sí. Fue otra vez Make America Great Again, ¿no? Again, again, le ponía él. No lo cambió durante todos estos años y quizá aún con todo lo simple y sencillo que pueda ser su discurso, con lo difícil que a veces es, como lo oímos, que lo aborde, pues durante 8 años o 12 años, él ha mantenido un discurso que ha sido siempre el mismo. Claro, Él es el ha héroe. tenido una coherencia, no hemos visto un cambio en sus posiciones o como ha planteado. Pero Robert, ahí te tengo que preguntar, es por primera vez que llega a la Casa Blanca un presidente condenado. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con su estatus legal? El momento en que el 20 de enero se posesione como presidente. Y esa va a ser una fecha clave, porque recordemos que Joe Biden todavía sigue siendo presidente y estamos entrando en lo que se conoce como en inglés se conoce el periodo de lame duck. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente sigue siendo el presidente y puedes tomar acciones ejecutivas, pero no tendrá el mismo peso o la importancia porque ya tenemos otro nuevo presidente. Es apenas una etapa de transición y lo que vamos a ver es tal vez qué ocurrirá, y esto ya lo ha anunciado, por ejemplo, Jack Smith, que es el consejero especial que está llevando el caso, particularmente con la toma del Palacio, del Capitolio, el 6 de enero del 2021, y qué pasos va a tener que tomar, porque obviamente una vez que Trump sea puesto como presidente o tome posesión como presidente, pues recibirá inmunidad presidencial y es posiblemente que le pida al Departamento de Justicia que elimine todos los cargos que se le están formulando en su contra. Pero yo quiero volver, Ana María, si tú me permites, a la lectura que tú acabas de hacer de esta cultura woke de la que tú mencionas. Vuelvo al punto de la percepción y de la realidad. Un estudio sacó unos resultados, no me acuerdo el nombre de la universidad exactamente, pero lo que señala ese estudio es que una cosa es la percepción y una cosa es la realidad. Una cosa es lo que se pinta en las redes sociales y otra cosa es la realidad, el mundo afuera. Pero en las redes sociales se ha descontextualizado la realidad. Y hay que ver que la figura que no se menciona, el elefante blanco aquí, o el elefante, más bien el elefante en la habitación, que no se menciona en esta conversación es Elon Musk. Esa fue la sorpresa de octubre. Utilizó una plataforma tan importante como X para impulsar la agenda anti-woke, porque es esta resistencia a reconocer una historia turbia que todavía tiene efectos en la sociedad estadounidense, como la desigualdad y el racismo que todavía pero ahí te pregunto, Robert, todavía existe en los Estados Unidos. Pero ahí te pregunto, ¿qué tanto podemos dejar o decir la influencia que tuvo Elon Musk, que ya lo vamos a conversar, pero incluso Kamala Harris tuvo que hacer ciertas adecuaciones dentro de su speech o dentro de sus discursos de campaña, en donde dejó de hablar el tema woke y empezó, sí, el tema del aborto sí lo tratando de llegar a un nicho de mujeres, pero ese tema fue descartado de su agenda, fue descartado de su discurso. Es decir, ¿y qué tanto influyen Elon Musk o la injerencia que pueden tener estas figuras públicas? Porque vimos un gran respaldo que tuvo Kamala Harris de Beyoncé, Taylor Swift, Katy Perry, Ricky Martin, Bad Bunny, es decir, la gran avalancha de figuras que, ¿no es cierto?, si hablamos en números, en redes sociales que mueven, lo tuvo Kamala. Claro, pero volvemos al punto que cuando tú tienes una necesidad, cuando hay algo tan inherente en tu diario vivir, que es la economía, que los precios de la canasta familiar están por las nubes, no importa quién te indique quién va a ser el ganador. Ahora, también hay otra cosa que hay que señalar aquí, hablando de las celebridades. Pues hubo otras celebridades detrás de Donald Trump, como es el caso de Joe Rogan y el caso de Andrew Tate. ¿Y por qué los menciono a ellos? Para los televidentes que no estén familiarizados con ellos. Ellos son dos figuras muy importantes dentro de un grupo de jóvenes hombres en Estados Unidos que fue precisamente los que le dieron la victoria a Donald Trump. Si tú miras la demografía, la composición demográfica de las personas que votaron por Donald Trump el día de ayer. ¿Y qué pasó con eso? Estos hombres, los hombres realmente,
han sido los más afectados por el coronavirus. Y es que estamos viendo el rezago de lo que pasó durante esos años del coronavirus. De hecho, la economía y la inflación, por ejemplo, que fue muy reacia a bajar, fue precisamente por políticas impulsadas durante el coronavirus. Estos estímulos económicos que llevaron a la alza, sin contar también que fenómenos globales también causaron el aumento en los precios de la canasta familiar, como la guerra en Ucrania, por ejemplo. Pero vuelvo al tema de las celebridades. Joe Rogan, Andrew Tate, estas personas obviamente impulsan digamos, esta política anti-woke, que ven en Donald Trump esta figura masculina, ¿no? De que hay que venir a poner el orden, de que hay que acabar con algo que si para una persona, para una mujer, para un inmigrante representa un derecho, eso para mí como una persona, hombre, hetero, blanco, ese privilegio lo veo vulnerado. Y esa fue la fórmula mágica que encontró Donald Trump para la noche de ayer. Y te pregunto ahí, Maite, el tema de migración, el tema de las relaciones con su socio principal, México, va a ser crucial y ya ha sido muy enfático en decir que va a poner ciertos aranceles a productos. Si desde México no se frena o no se ayuda con el tema migratorio y con el tema del narcotráfico. La respuesta un poco primaria de la presidenta mexicana fue: no me voy a pronunciar hasta que no hayan resultados definitivos. El adagio popular dice: si me enseñan cómo es el desayuno, ya puedo decir un poco cómo viene la cena, ¿no? Entonces, va a ser una relación absolutamente tensa, Maite. ¿Qué podemos esperar de esta relación en la que los dos se necesitan? Claro. Claro, de hecho, Estados Unidos es un socio estratégico para México y México es un socio estratégico para los Estados Unidos. Pues una de las cosas que él planteó muy seriamente fue la revisión del tratado que hay entre México, Estados Unidos y Canadá para ver toda esta parte, sobre todo de aranceles y de producción de algunos bienes y que específicamente se están haciendo en México y que él considera que hoy por hoy están de alguna manera no permitiendo el crecimiento, el florecimiento de algunas industrias en los Estados Unidos, como puede ser en el caso de la automotriz. Por otro lado, por supuesto, México tiene una gran migración de mexicanos, pero también estaríamos hablando de que es un país por el que están llegando y atravesando de muchos otros países, y él ha dicho muy claramente, de hecho lo dijo ayer en su discurso de victoria, que van a sacar a todo mundo, pero que tampoco van a abrir las fronteras y que ya después verán con calma y con tiempo cómo van a hacer que estas personas puedan regresar en las mejores condiciones. Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que Biden y el mismo Barack Obama no fueron tampoco los más con la mayor apertura, exacto. Sí. ¿No? De acuerdo. Sin embargo, hay como una creencia generalizada de que Trump es el enemigo número uno en este sentido. En el tema migratorio, de acuerdo. De acuerdo. Y quien refleja en los números más altos incluso podría llegar a ser Barack Obama, ¿no? Así es, Obama. Entonces, pues sí es un tema que yo considero que México va a tener que trabajar, cabildear, hablar mucho con los americanos, con los estadounidenses, para ver de qué manera podemos trabajar en nuestras fronteras, no solamente el tema de migración, sino también por otro lado, que lo han mencionado no nada más Trump, sino que es un tema de seguridad, de hecho, no solamente para los estadounidenses, sino también para los mexicanos, todo este tema del crimen organizado, no nada más del narcotráfico, sino en general del crimen organizado. Ahí hay una gran tarea que tiene necesariamente que unir las fuerzas de los dos países. Si no lo vemos así, ni los mexicanos ni los americanos, bueno, vamos a estar perdidos. Va a haber este territorio que se vuelve en las fronteras en tierra de nadie, va a entrar en disputa. Yo creo que Trump en ese sentido tendrá que entrar en sensatez y entrar, ¿no?, estos caminos para poder
lograr que México y Estados Unidos trabajen con un objetivo común. Robert, y te pregunto, ¿cómo va a ser las relaciones con el resto de la región? Sobre todo es crucial. Donald Trump tiene una papa caliente en América Latina que se llama Venezuela, en donde yo no sé. Qué bueno que lo mencionas. Donde yo no sé si Donald Trump va a mantenerse y que el costo político ya lo haya pagado el presidente Biden y él mantener las relaciones como las mantiene en este momento. ¿O crees tú que va a haber un cambio dentro de la política con Venezuela? ¿Y qué pasa con el resto de la región, donde desde hace algunos años decimos que Estados Unidos ya no regresa a ver América Latina y eso ha permitido incluso el ingreso de Rusia y de China? Y es que precisamente yo creo que después de las elecciones de ayer los que están celebrando son los chinos y los rusos, porque van a pintar a Estados Unidos como el socio que no es de confianza. Y no solamente estamos hablando en el contexto de Latinoamérica, ya en Europa están expresando preocupación. No quiero desviarme de la pregunta, pero ya que mencionas el tema de las relaciones internacionales, pues inmediatamente cuando se supieron los resultados en las urnas, los que se alarmaron más fueron los europeos. Y ya dicen, por ejemplo, pero espérese, Robert, Macron, vamos con la región, vamos con América Latina y de ahí nos vamos, porque les tengo todavía, aquí les tengo pendientes, qué va a pasar con la Unión Europea, qué va a pasar con la guerra en Medio Oriente, qué es lo que va a pasar con Ucrania. Entonces, con la región, con Venezuela, esa papa caliente que tiene Trump ahí. Bueno, realmente es difícil para mí describirlo, pero yo diría que posiblemente vuelva a implantar sanciones. Pero evidentemente Donald Trump durante su campaña no mostró ningún tipo de interés por Venezuela. Al contrario, fue un chivo expiatorio para su campaña al señalar que el tren de Aragua ya estaba instalado en Estados Unidos, mientras que en las calles de Venezuela y de Caracas particularmente estaban más seguras que nunca, porque ya toda la delincuencia venezolana estaba aquí. Y nunca tuvo palabra de apoyo con Edmundo González, a diferencia de Kamala Harris, algo que es muy diciente realmente, que Donald Trump no le importa a Venezuela. Pero vamos a ver si de pronto siendo presidente toma algún tipo de acción. Ahora, ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con Colombia? Con Colombia hay un tema central y les pregunto, ¿qué es el tema del narcotráfico? Para ahí va yo. Pero es que no solamente estamos hablando de Donald Trump en temas del narcotráfico precisamente. Bueno, obviamente, como ustedes saben, Colombia pues está registrando una alta producción de cocaína, pero posiblemente tenga que sentarse con Gustavo Petro, que obviamente no es un gobierno afines ideológicos, pero vamos a ver qué medidas puede llegar a tomar la administración de Trump en este caso. Pero también yo creo que es importante señalar que la victoria de ayer supone un alto entusiasmo o optimismo dentro de alguien en Colombia muy famoso que es María Fernanda Cabal, que es más trumpista que el mismo Trump. Y es decir, yo creo que ella, que tiene aspiraciones presidenciales, al ver lo que ocurrió la noche de ayer, pues evidentemente le va a dar más brío para impulsar su política frente a un presidente como es Gustavo Petro, que realmente pues no es el más popular en estos momentos. Y Maite, nos vamos de allá y nos seguimos en las relaciones internacionales, así como tiene dentro de la región estas dos puntos neurálgicos que son Venezuela y México, por los temas que ya estábamos hablando y el tema del narcotráfico. ¿Qué pasa con la Unión Europea, con la OTAN y con lo que está sucediendo en Ucrania? Bueno, yo creo que Trump ha sido muy claro, ¿no?, en todo esto, desde su administración. Bueno, él se percibe como lo que es un país muy poderoso económicamente, demográficamente, está ubicado además de manera estratégica en el mundo, tiene evidentemente el poder para poder realizar, para llevar a cabo pues las tareas que él como presidente decida que son las prioritarias. Y esto es algo que precisamente nos debe de preocupar, porque Trump, él es muy americano en este sentido, él sabe el poder que tiene y lo va a usar. ¿Tú crees, y ahí te pregunto, Robert, qué va a pasar con Ucrania? Acordémonos que Trump tenía cierta resistencia a la OTAN. Viene este conflicto con Ucrania y si algo hemos dicho es que el único que ha ganado en este conflicto es la OTAN, que revivió, que resurgió, ¿no? Y que está más presente que nunca.
allá hubo un pronunciamiento por parte de los altos directivos de la OTAN felicitando al presidente Donald Trump, pero un poco siempre se ha hablado de la relación o de la injerencia que pudo tener Rusia dentro de las elecciones pasadas con Donald Trump. Ahí, ¿cuál crees tú que podría ser la posición frente al conflicto en Ucrania? Pues yo creo que Ucrania no la va a tener fácil, y no solamente por la figura de Donald Trump, que ha dicho que no se debe de apoyar a Zelensky o a Ucrania en sus intenciones de mantener su soberanía y donde le va a recortar la ayuda. Incluso también personas como Marjorie Taylor Greene, que es una representante republicana por el estado de Georgia, que incluso ganó también en la noche de ayer, pues es una de las personas que va a estar en algunas de las comisiones de la Cámara de Representantes impulsando estas medidas para que no se suministre más ayuda a Ucrania, y ahí pues Putin podrá tener carta abierta. Yo sé que nos queremos mantener en la Unión Europea, seguro vas a querer hablar de Gaza, pero por ahí va también esa línea. Yo creo que en temas de guerra, pues claro, Trump va a decir, y él puede decir cualquier cosa, decir de que con él no van a haber guerras. Bueno, pues eso está por verse, porque él también tuvo 4 años y hubo conflictos en los cuales él no pudo detener. Él no detuvo la guerra en Afganistán, por ejemplo. Así que del dicho al hecho, pues hay bastante trecho, como dice el refrán. Y ahí, y como bien decía Robert, nos vamos para el Medio Oriente, en donde tiene otro de los puntos claves. Israel es el gran aliado que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, vendría a decir, es su único aliado. Y en estas circunstancias, ¿cuál va a ser la posición de Trump? Vimos en la anterior administración lo que Trump hizo dentro del Medio Oriente, pero el panorama en estos 4 años ha cambiado radicalmente. Maite. Creo que... Muy bien. Pues sí, mira, ayer él dijo una frase que en su discurso precisamente de victoria, y él decía: hoy es el día en el que el pueblo americano recuperó el control de su país. Y esto es precisamente lo que va a hacer Trump. Y es lo que vamos a ver que va a ocurrir en Medio Oriente, en la Unidad Económica Europea, con la guerra, con todas las organizaciones internacionales. Vimos lo que hizo nuevamente en su periodo presidencial, en el que incluso dejó de estar presente Estados Unidos en muchas organizaciones internacionales. ¿Qué creo yo que va a pasar con Israel? Bueno, creo que lo va a mantener a raya, como lo que son, un socio estratégico, pero siempre pensando que Donald Trump lo maneja todo muy, muy bien ahí, sabe perfectamente cómo ser americano orgulloso, feliz, que va a entrar a esa edad dorada de la que él hablaba en Estados Unidos, y probablemente tenga que ver con el control que va a ejercer en Israel y, por supuesto, en la ayuda y en el apoyo que se esté dando a Ucrania. Y ahí te pregunto, Robert, un poco revisando ya rápidamente la panorámica, porque pues claramente ahí volvemos a un conflicto amplio con China, que eso Trump sí lo tuvo en su anterior administración. Hablamos de la guerra comercial con China, eso se recrudece, incluso con los planteamientos que ya él lanzó de poner aranceles y poner impuestos y poner gravámenes, pero... para salirnos un poco de eso, hablemos de la figura que tú mencionaste, la figura de Elon Musk dentro del respaldo, y cuál creen ustedes que va a ser el rol que va a jugar Elon Musk dentro de la administración Trump. Pues parece que él lo que quiere buscar es hacer recortes en el presupuesto, y él mismo ha admitido que Estados Unidos pasará por una etapa de dureza económica, algo que también me sorprende muchísimo, que es algo que esto no lo tuvieron en cuenta los votantes, por ejemplo, tanto que dicen que se preocupa por la economía, pues en vez de mirar hacia adelante decidieron mirar hacia atrás y tener añoranzas de lo que fue una administración Trump, en donde ellos decían que todo tiempo pasado fue mejor. Ahora, con Elon Musk, lo más probable es que lo que está buscando es tener una injerencia importante en la manera en la que se manejan las agencias que han hecho escrutinio sobre sus compañías, y esto es algo reportado por el New York Times. Hay agencias dentro del gobierno que están analizando o que están investigando algún tipo de concesiones o algún tipo de, no sé si malversaciones como tal, pero él lo que quiere hacer es tratar de evitar alguna regulación que afecte sus intereses económicos tanto para Tesla como para SpaceX.
porque Elon Musk ya tiene compromisos, ya tiene contratos gubernamentales en la exploración por el espacio. Tú mencionabas el tema de la China, y China, en el mismo contexto de México en cuanto a comercio exterior, pues los platos rotos los van a terminar pagando los consumidores. Porque si bien él ha prometido hasta aranceles del 20%, ustedes como saben, estos impuestos que se le van a imponer, valga la redundancia, a los productos importados, pues ese costo para solventar ese extra gasto, pues va a recaer en los bolsillos de los estadounidenses y por hecho eso va a disparar la inflación. O sea, esto es algo irónico realmente, porque si los estadounidenses mencionaron que la inflación y que la economía era su punto más importante a la hora de votar, pues ahora sí que veremos si es que se llega a digamos, si se lleva a cabo la política de Donald Trump en cuanto a la implementación de estos aranceles, que ojo, hay que decirlo, él tiene la potestad ejecutiva para hacerlo, sí. Ni siquiera tiene que pasar por el Congreso para hacerlo, y ahí es donde veremos tal vez una pelea entre la administración, o sea, la Casa Blanca, y posiblemente los republicanos en el Senado. Maite García, consultora desde México, nos acompañó, y Robert Valencia, periodista, especialista en relaciones internacionales. A los dos quiero darles las gracias por haber estado conmigo, ayudándome un poco a dar una breve vista del panorama de lo que le espera a Estados Unidos en esta nueva administración Trump a partir del 20 de enero. Muchísimas gracias, Robert. Maite, que tengan un buen día. Igualmente, un gusto, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa. Regresamos enseguida con más en Hoy en el Mundo.